Bueno, y quiero hablaros de un disco que tiene un montón de facetas, un montón de voces y un denominador común, y es el violonchelo de Mathieu Saglio, al que es un placer saludar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mathieu? Pues nada, aquí encantado de estar contigo charlando un ratito. Pues yo también. Además hay un montón de cosas que hablar de este disco, Voices, que para empezar es un disco de que te has encargado tú de la composición de todos los temas. ¿Cómo ha sido este proceso de componer y sobre todo de compartir? Porque hay un montón de colaboraciones también. Bueno, todo empezó en mi casita, yo solito, componiendo con el cello, grabando poco a poco cositas, ideas de canciones. En realidad, pronto la idea fue que a nivel musical fuera el cuarteto con el que estoy trabajando estos últimos años, que son músicos maravillosos y con los que tengo confianza absoluta, ¿sabes? Y luego entonces, digamos que el hilo conductor ha sido que todos los invitados fueran cantantes. De ahí el título del disco Voices, porque hay cantantes soñados. Cada tema lo he compuesto un poco a medida, soñando con algún invitado y luego corriendo detrás de mi sueño para hacerlo realidad. Entonces, bueno, pues ahí hay cantantes desde Perú, Azerbaiyán, Senegal, Egipto, Francia, Suecia. Un viaje por todo el mundo a nivel vocal tremendo, ¿eh? Porque además, fíjate que pasa algo muy curioso, y es que en cada país, o los cantantes que has escogido para representar cada país, tienen los acervos, los dejes, el habla, y los vuelcan también a la hora de cantar. Sí, a mí me parece muy bonito con la voz, eso que tiene de magia la voz es que a la vez es algo que unifica al mundo entero para hablar, comunicar, etcétera, y sin embargo también es algo que diferencia a cada uno, cada persona, cada cultura, cada país. Muchas veces, aunque no entiendas un idioma o tal, reconoces la voz por la forma de poner la voz. Sabes que es una persona que viene pues de Cuba o de África o de Finlandia o no sé. Y entonces pues creo que con todos estos invitados se refleja toda esta diversidad, ¿no? Es un disco que además empieza fuerte. Empieza con una canción que se llama Madiba, que incluye un fragmento de un discurso de Nelson Mandela, nada más y nada menos. ¿Por qué decidiste traer al presente a este personaje tan importante de la historia del siglo XX? Bueno, yo había compuesto este tema a raíz de haber leído una autobiografía de Nelson Mandela que me encantó. Y en este tema pues lo he llamado Madiba, que es el nombre sí, el nombre tribal que tenía. No, es el nombre que utilizan en Sudáfrica, que es algo así como abuelito o algo así, es una cosa muy cariñosa. Y entonces lo he llamado así Madiba, y hay un coro que en inglés de homenaje un poco a Madiba. Y cuando acabamos de grabar tuve la idea de buscar un trocito de un discurso real de Nelson Mandela que encontré por ahí, y luego entonces busqué el original con los archivos de Sudáfrica, etcétera. Fue un momento muy, muy especial. Y entonces ese extracto me encanta porque él habla de su ideal de una sociedad libre y democrática en la cual conviven todos los hombres y mujeres en armonía e igualdad de condiciones. Me pareció precioso porque es el sueño que podemos compartir todos de una sociedad bonita, y a la vez es un poco la idea que tengo a nivel musical en ese disco, ¿no? Aquí cabe todo tipo de gente, todo tipo de culturas en una cosa muy bonita, ¿no? Muy armoniosa. A mí me dijo una vez, te voy a contar una anécdota. A mí me dijo una vez un jefe que yo tuve que las personas creativas a veces podemos ser un problema, porque llega un momento en que no podemos canalizar tanta creatividad y volvemos locos a la gente. ¿Cómo has hecho para tener encauzada la creatividad de este trabajo, para decir esto es lo que quiero contar y lo quiero contar así, pero tampoco lo volváis locos, que esto es un sueño que he tenido, esto es un proyecto que he manejado a lo largo de mucho tiempo, con mucho trabajo, y hay que entenderlo pues como eso, como un proyecto personal y que suena con estas voces? Bueno, yo creo que, pues sí, la creatividad es algo maravilloso, yo creo, ¿no? La creatividad es en el día a día todo tipo de cosas, ¿no? Cocinando, pues tienes mucha creatividad, de abrir la nevera y ver qué haces esta noche, pero
a nivel musical, pues siempre me gusta intentar componer, hacer algo mío inventado, ¿no? Y la verdad es que la gente con la que he podido trabajar, al final, sin quererlo, pero todos tienen en común siempre ese punto de creatividad muy, muy importante. Y entonces, pues en lo que dices de canalizar la creatividad, pues yo creo que cuando decides volcarte en un proyecto, como es ese caso de un disco, pues entonces imaginas cosas factibles o imposibles, pero luego crees en tus sueños y ya te vuelcas a por ello para intentar conseguir hacerlo realidad, contactar con unos, con otros, que graben aquí, allá, hablar en inglés, en español, en francés, lo que sea. Y bueno, pues es maravilloso cuando ves que poco a poco se va consiguiendo, ¿no? Sí. La verdad que sí, que bueno, es un disco con 12 canciones. Te pregunto, ¿concebiste este trabajo desde el principio como un disco o tal y como está la industria, que están sacando canciones sueltas cada X tiempo? Que bueno, voy sacando y ya si veo que el proyecto va creciendo en mi cabeza y digo, hay para hacer un disco, lo hago. ¿Cómo fue el concepto de aglutinar las canciones? Pues yo como un disco, desde el principio. De hecho, lo hablé a veces con algunos compañeros músicos y algún amigo mío me decía, tío, suelta una canción tras otra, poco a poco, no sé qué. No, yo creo... Somos de la vieja escuela, ¿no? Sí, pero yo creo mucho en lo del concepto de un disco porque lo veo como realmente como una especie de aventura global, ¿no? Es una historia que cuentas a través de un disco, tiene su historia, su dinámica, su estética. Y yo creo que tú si recuerdas grandes discos que te han marcado de cualquier tipo de música, realmente lo recuerdas siempre como un disco completo. Sí. Es raro que recuerdes solo una canción, a veces hay una canción que se queda, pero muchas veces viene asociada a este disco completo porque tiene su dinámica, tiene su lógica en el orden de los temas, tiene, no sé, es una historia. Sí. Vamos a hablar del orden de las canciones. ¿Lo elegiste por alguna razón? ¿Están elegidos al azar o cómo? No, bueno, es que el orden de los temas es muy importante en un disco porque es como cuando cuentas una historia, ¿no? Tienes que seguir cierta lógica, ¿no? Si empiezas por el final, has fastidiado un poco la sorpresa que podías crear. A veces empieza por el final, por ejemplo, en una película. Sí, pero entonces eliges contarla de esta manera y en el disco, pues también pasa una cosa así, ¿no? Que a veces hay temas que viene bien este detrás del otro o este antes, ¿qué tal? Hay una dinámica que cuando le das vueltas al repertorio lo vas probando un poco como un puzzle y rápidamente se va desprendiendo un poco una lógica, un orden en la historia. Y en los conciertos pasa igual. Sí. Un concierto con el mismo repertorio, si no lo bordas bien en el orden, te puedes cargar completamente la dinámica del concierto. Es muy importante. Sí. Bueno, hablemos de la producción, de cómo fue la fase ya una vez se graba todo, se empieza el proceso de masterizar. ¿Cómo fue esto? Porque claro, uno tiene el proyecto en su cabeza sonando, lo ha ejecutado con las voces y tal. Voces que cada una, pues como me comentabas hace un rato, se grabaron seguramente en diversos puntos distantes del planeta, pero llega un momento en que tiene que hacer magia el productor y darle homogeneidad sonora a todo. ¿Cómo viviste este proceso? Bueno, ha sido muy natural en realidad, pero bueno, inicialmente empezamos a ensayar con mi cuarteto para ver cómo funcionaban los temas y yo les comentaba a quién quería invitar como cantante, algunos ya los conocían, otros no, y entonces pues ensayamos juntos para darle un poco el color y que cada uno aportara también su personalidad y su forma de tocar. Luego aprovechamos el verano pasado, unos días que teníamos libres entre concierto y concierto, me dejaron el teatro de mi pueblo, al lado de Valencia, en Godella, y entonces montamos un estudio improvisado, vino mi técnico habitual y tal, grabamos juntos todas las bases, porque yo quería que tuviéramos esa magia un poco de tocar juntos, ¿no? Pero luego volvimos a grabar cada uno su parte por separado, para que cada uno pudiera trabajar en un estudio donde estaba cómodo. En el caso de Steve Sheehan, por ejemplo, a la percusión en su casa, que tiene un estudio con centenares de percusiones, un técnico que sabe cómo sonorizar cada cosa. El pianista grabó también en su casa con su piano de cola habitual, sin la presión de un estudio que miras el tiempo.
Pero claro, volvimos a grabar cada uno escuchando en cascos lo que habíamos hecho juntos. Entonces fue como volver a grabar pero con los demás. Y luego pues los cantantes, ellos en muchos casos grabaron sobre versiones no definitivas del tema, porque yo tenía mucho interés en que pudiéramos volver a grabar cosas después de la voz para volver a redondear, a acompañar, ¿sabes? Por ejemplo, Alim Kazimov de Azerbaiyán, yo había hablado con él que me dejara unos huecos para poder contestar con el cello, ¿no? Entonces, pues volví al estudio a contestar a la voz, ¿no? Fue un momento especial. Madre mía. De todas las colaboraciones que hay, ¿cuál fue la más difícil de conseguir? La que tú dices, esto me lo planteo como un reto personal, a ver si... Y me dice que sí. Ay, pues no lo sé, porque cada uno tuvo su magia. Con Alim Kazimov fue difícil porque primero me costó conseguir el contacto, luego conseguí el contacto de su manager o asistente, que hablaba un poquito inglés, pero poquito. De aquella manera. Y bueno, y yo hablaba inglés también, entonces, bueno, la comunicación era un poco aparatosa, ¿no? Tardamos bastante y, bueno, un buen día me dijeron, ya estamos en estudio en Bakú, estate pendiente que te vamos a enviar las cosas ya. Fue increíble, ¿no? Con Susana Baca en Perú, pues ella me dijo enseguida que sí. Pero luego el proceso fue largo porque tuvo que esperar a ver cuándo lo podía grabar por tema de agenda y tal. Cuando ya lo tenía todo preparado para grabar, de repente se tuvo que retrasar porque tú sabes, hace unos meses que hubo grandes revueltas en Perú y entonces ellos habían planeado grabar en Lima, pero no podían ir a Lima porque las carreteras estaban cortadas. Bueno, ha habido aventuras así. Con Nils Landgren, el músico de Suecia, pues él me dijo también que iba a grabar, pero estaba entre gira y gira sin parar, en Alemania, en Francia, tal. Y entonces esto se alargó hasta diciembre, pero me dijo, mira, el 20 de diciembre me vuelves a escribir, que vuelvo a casa y voy a tener allí unos días para poder ponerme. Y así fue. Y el 26, justo en plena Navidad, me mandó la canción. Vaya regalo de Navidad, sí, ¿eh? Regalazo. Oye, ¿hubo algún momento que, claro, con todas estas agendas tan ocupadas de todos estos amigos tuyos, hubo algún momento que pensar, esto no sale y me voy a quedar aquí empantanado con el disco, con las ganas que yo le tengo? La verdad es que no, porque yo soy muy positivo, ¿sabes? Entonces, yo siempre pienso que se va a hacer, siempre. A no ser que me digas no y reno, bueno, pues vale, pues entonces no, pero si no, siempre pienso que de alguna manera se va a hacer. Pues a veces sí ha habido momentos de decir, madre mía, no sé, a ver, o sea, por ejemplo, eso de esperar hasta diciembre, estaba ya que no podía más, pero siempre pienso que se va a hacer. Sí, además de canción te enseñó a cultivar la paciencia un poco más, ¿no? Sí, yo tengo mucha paciencia también, ¿sabes? Cuando, no sé, yo hago las cosas con pasión, y cuando tienes una pasión, pues aguantas lo que sea. Verdad. De todas las canciones que tienen este disco, ¿cuál es esa que particularmente cuando la tocas o cuando la escuchas se te mueve algo por ahí que dices, ostras, esta canción la he hecho yo? Es que no sé, porque es complicado, porque a todas les tengo un cariño especial, ¿no? Porque todas tienen una historia detrás y una ilusión. La verdad es que es difícil elegir, pero bueno, por ejemplo, la que canta Ana Colom, de Barcelona, es una canción preciosa. Si quieres me voy al otro lado. ¿Cuál es la más difícil de todas las que ha habido para ejecutar, para arreglar? Pues no lo sé, porque es que no sé qué decirte. Es que al final todas han tenido sus cosas, sus momentos. No lo sé. La verdad es que ha sido aparatoso porque era complicado, porque había tanta gente y tantos países, tanto tal, pero a la vez también era bastante fluido porque el repertorio se ponía de forma natural. ¿Sabes qué pasa? Que cada canción estaba realmente hecha un poco a medida para cada cantante, entonces eso hacía que yo creo que era muy natural esa canción para cada persona, ¿no? Entonces, pues tú invitas a alguien a cenar, haces la cena que piensas que le va a gustar, no haces algo que no le va a gustar. Y entonces, pues a lo mejor te puede costar más o menos cocinar, más o menos tiempo, puede llegar tarde o cancelarse y hacerse mañana o yo qué sé, pero al final la cena va a salir bien porque tú le has echado toda tu pasión. Sí, verdad.
Cuando ya tienes el disco en físico, cuando ya lo puedes disfrutar, cuando ya ves que es la culminación de todo el proceso, de todo el trabajo que has hecho, ¿qué se te pasa por la cabeza? Dices, uff, lo conseguí, o voy a poner más difícil todavía, voy a ver qué sale después de este. No, bueno, cuando recibí las cajitas del disco, la primera vez que llegaron a casa, eso es un momento de emoción, eso es un subidón. Esto, y pues claro, yo abro la caja, cojo el objeto ahí con su portadita, con su contenido, es un subidón. Y entonces allí, bueno, lo primero que pienso es enviarlo a los compañeros, a todos los músicos que han estado allí, que eso, bueno, pues tarda unos días en que cada uno le llegue el disco y tal, pero lo más inmediato, espero que vuelvan mis hijos de cole y les enseño el disco, ¿sabes? Y ahí es un subidón. Sí que lo es. Bueno, vamos a hablar de redes sociales. ¿Dónde estás? Para que la gente pueda ir viendo por dónde vas a llevar estas voces allende los mares o donde quiera llevarte el destino. Bueno, yo tengo una página web, como los antiguos, que todavía existe la página web, es matsag.com, como Matthew Saglio, matsag.com. Luego, bueno, pues en el Facebook o en Instagram también, como Matthew Saglio. Y luego, pues bueno, el disco ahora aparece en formato físico en tiendas varias del mundo. Y luego en formato digital en todas las plataformas. El día 28 de abril está en todas las plataformas. Pues un gusto poder hablar contigo de estas voces, y la verdad que es una maravilla cuando uno se asoma a este balcón de música y encuentra tantos colores, que es como un disco de colores. Pues muchísimas gracias, estoy muy ilusionado también.